Cuando tenemos que resolver situaciones como cualquier genérica, voy a poner acá. ¿Sí? Profe, ahí está. Gracias. ¿Qué pasa, Belén, que está interrumpiendo la clase? No se puede No, quería empezar. preguntarle si podía grabar, pero ya estaba grabando. Ah, bueno. Me cagaron Gracias. a pedo hoy a la mañana. Acá vengo para atrás y me cagan a pedo. No sé qué hacer. Bueno, Gamboa No, esto ya profe, sabe. Hernán, por lo Profe, que no se veo, ya salva de está las mujeres, aprendiendo también, profe. así que bueno. Profe, no, no se salva de las mujeres, dijo. No, Gamboa sabe de esto, ¿eh? Bueno, vamos a No, suponer no. un caso hipotético, ¿no? Una función f de x cualquiera, cualquier cosa estoy poniendo, y tenemos otra función, que será una función lineal, ponerle. Vamos a ponerle, ¿sí? Y yo quiero hallar el área bajo la curva, entre la función f de x y la función g de x. Bueno, la primera cuestión es determinar cuál es la función que envuelve a la otra, ¿sí? ¿Cuál es la función que tiene mayor jerarquía que la otra? Bueno, acá evidentemente, por eso es importante lo que le decía, el tema de la aplicación. Porque si ustedes están trabajando con funciones polinómicas o funciones racionales, es muy difícil que tienen que tener mucho entrenamiento para poder interpretar cómo es el comportamiento de la función. Entonces, si ustedes tienen una aplicación cualquiera, de las que tiene Hernán o de GeoGebra, ¿sí? Hernán ahí tiene como 2 o 3 aplicaciones que pasó el otro día, y encima GeoGebra, cualquiera de ellas le va a mostrar el comportamiento de la función, por ejemplo. Entonces, grafican las dos funciones y ahí se van a dar cuenta cuál es el que está el envolvente. En este caso, el envolvente es f de x. Tiene más jerarquía que g de x. Entonces, lo que yo voy a hacer es integrar f de x, ¿sí? Y le voy a restar, le voy a sacar, porque entre las dos curvas, ¿sí? Depende de dónde esté la situación, ¿no es cierto? Entonces voy a tener que restar, en este caso, g de x. Acá estoy poniendo un caso muy hipotético. Ahora vamos a ir a otra cuestión más definida, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Identificar cuál es la envolvente y cuál es la función que voy a restar, ¿sí? En este caso, f de x es más de mayor jerarquía que g de x. No es esto porque sea lineal, sino porque está abajo. Porque voy a poner otra situación, ¿sí? Para no borrar, voy acá. Vamos a suponer que yo ahora tengo una función, ¿sí? Lineal, así, con esta pendiente, y quiero hallar el área bajo la curva, pero esta función hace intersección con una cuadrática, ¿sí? Bueno, primero, ¿cuál es la función envolvente? Y en este caso, esta función, vamos a llamarle f de x. Y que voy a tener que restar con esta función que es g de x. Ahora, ya sabemos, el de mayor es la función lineal. Y el que voy a tener que restar es g de x. Pero, ojo acá, cuidado acá. ¿Entre qué valor y qué valor voy a integrar? Ahora viene ya otra etapa. No habían mencionado los límites de integración. Acá tenemos que ver muy bien entre qué punto a qué punto voy a integrar. Primera cuestión. El área bajo la recta es toda esta zona rayada acá en negro. El área bajo la parábola sería toda esta zona acá. Lo pinto en verde. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿dónde está la zona que yo quiero integrar? Bueno, la intersección de la recta con la parábola, evidentemente una función de segundo grado, ¿sí? Me va a determinar 2 puntos de intersección acá con la recta. Lo que yo tengo que determinar primero es la coordenada de este punto. En realidad no es que me interesa mucho la coordenada, lo que me interesa más en este caso es el valor de la abscisa, ¿sí? La abscisa del punto. Y miren lo que voy a hacer. A toda el área de la recta que está en este tramo, yo le tengo que sacar esta partecita, ¿sí? Le voy a tener que sacar esta parte.
Entonces, fíjense bien de dónde a dónde vamos a integrar. Vamos a integrar para la recta, evidentemente, todo este tramo, ¿no? O sea que de este punto, vamos a llamarle x1, a este punto que vamos a llamarle x2. O sea que la integral para f de x para la recta va a ir de x1 a x2. Y la función g de x, fíjense bien de dónde a dónde vamos a restar. Si yo hago también g de x1 y a x2, ¿puedo hacer eso? ¿O tendré que limitar? Y miren, la zona que yo quiero sacar es de x1 hasta este valor. Y de x2 para abajo hasta este valor. O sea que yo voy a tener que determinar las raíces de la función cuadrática, ¿sí? Vamos a llamarle a esas raíces a y b, a las raíces de la parábola. Entonces fíjense, ya el juego de razonamiento que tenemos que llevar a cabo ya es mucho más abstracto que lo que veníamos diciendo antes. Integramos en tal límite y ya está. Acá hay que interpretar, ¿sí? Entonces, esta función cuadrática, en realidad, yo voy a tener que integrar en dos partes. En este tramo de x1a y en el otro tramo de b a x2. ¿Sí? Entonces, voy a restar la integral de f de x, pero entre x1 y a, que es la raíz de la función cuadrática, ¿sí? Pero también, ¿sí?, tengo que integrar entre b y x2. La misma función g de x que es la cuadrática. ¿Sí? Bueno, cuando yo calcule toda esta suma, que sería la suma de estas dos áreas, ese resultado estoy restando con el área bajo la recta que es f de x. ¿Sí? Ahora, ¿cómo determino estos puntos? Eso es álgebra. Ustedes ya vieron en álgebra eso. O el año pasado, ¿se acuerdan que le dedicamos como 2 meses a este tema? Análisis de funciones, donde determinábamos los puntos de intersección, o sea, resolver un sistema, vamos a decir, de ecuaciones, que en este caso consta de una cuadrática y una lineal. El año pasado trabajamos un montón con eso en la primera parte del año en análisis 1, que era un contenido que hacía falta trabajar. Bueno, acá hay que solamente analizar e interpretar, fíjense, no hay otra cosa. ¿Sí? Estoy planteando hipótesis, ¿no? Ahora, ¿cómo yo determino este punto de intersección y este punto de intersección? Igualando las dos funciones, porque en este punto, tanto la recta como la parábola tienen el mismo valor de función, y en este punto también la recta y la parábola tienen el mismo valor de función. Entonces, ¿qué hacemos para hallar el punto de intersección? Igualamos f de x con g de x y hay que resolver esta ecuación. ¿Sí? Resolver la ecuación. Muy fácil. ¿Me interesa el valor de la función? Y si me piden, sí, pero en este caso lo que yo quiero son los límites de integración, solo la abscisa. ¿Y cómo hallo el valor de a y b? Y bueno, para hallar el valor de a y b, que es la función que le estamos llamando a nosotros, en este caso g de x, agarramos g de x igualamos a 0 y resolvemos la ecuación cuadrática, que puede ser una polinómica, completa, incompleta, puede ser una factorizada, puede ser una canónica, todo eso vimos el año pasado. Si no recuerdan, remítense a sus apuntes, porque repetir toda esa clase otra vez va a quedar muy largo. Bueno, hago un último planteo genérico y ya arrancamos con el ejercicio. Por la duda, acá está, no le vi. No vi que estaba ahí. Vamos a arrancar. Bueno, cuando se corte vamos a arrancar otra serie de otros 40 minutos y ahí ya vamos a dejar. Bien, voy a plantear un tercer ejemplo genérico. ¿Sí? Un tercer ejemplo genérico. Vamos a suponer que yo tengo ahora que hallar el área bajo la curva. Vamos a suponer que tengo acá una cuadrática así, pendiente negativa, y tengo que hallar el área bajo la curva con la intersección con la recta.
¿Sí? Bueno, ¿cuál es la zona que a mí me está interesando en este caso? Bueno, y fíjense, el área bajo la curva, vamos a llamarle a la parábola, en este caso de f de x, ¿sí? Y acá la lineal vamos a llamarle g de x. El área bajo la curva, bajo toda la parábola, es todo esto. ¿Sí? Y el área bajo la curva entre los puntos de intersección entre parábola y recta, ¿sí? Fíjense que sería, para acá lo voy a pintar, todo este verde acá, ¿sí? O sea que yo cuando a toda la parábola yo le reste, la parábola integrada entre estos dos puntos, ¿no es cierto? Entre x1 y x2, o vamos a llamarle A y B ahora, para no fanatizarnos siempre con la misma letra. Bueno, los puntos de intersección entre recta y parábola son dos puntos, ¿sí? Acá el valor de x vale A y el valor de x para esta intersección vale B. Si a toda la parábola integrado entre A y B, ¿sí? Que es la zona negra, yo le saco lo que está pintado en verde, me va a quedar esta zona que vamos a pintarle en rojo, ¿sí? O sea que yo estaría calculando esa zona que está en rojo. Y esta zona que está en rojo, ¿qué viene a ser? Y esto no es otra cosa que la integral entre la parábola, que llamamos f de x, ¿sí? Diferencial x, entre ¿quiénes? Entre A y B, y le tengo que sacar la parte que está debajo de la recta, que es g de x, o sea que le tengo que sacar, vamos a restar la integral de g de x diferencial de x, ¿entre qué punto? Y entre los mismos puntos, entre A y B. ¿Sí? ¿Cómo hallo estos valores A y B? Bueno, recién dijimos, repetimos recién, tengo que igualar las dos funciones y resolver la ecuación. Ahí voy a estar hallando el valor de A y el valor de B. Una vez que ya, igualando esto, yo obtengo los valores de A, B, que van a ser los límites de integración, aplicamos el concepto. O sea que fíjense, yo fui explicándole en proceso. El primer ejemplo solo le hablé del área envolvente, cuál era la función envolvente, ¿sí? Y cuál era el que había que restar. En este otro ejemplo hablamos lo mismo, cuál era la función de mayor jerarquía y cuál la que había que restar, pero ya hablamos del límite de integración. Y acá lo mismo. Acá también la función envolvente es la cuadrática y la que hay que restar es la recta. Y también hablamos del límite de integración. ¿Cómo calculamos? Explicamos acá. ¿Cómo calculamos? Explicamos acá. Una vez que ya tenemos los límites de integración, bueno, aplicamos directamente la regla de Barrow, ¿sí? Que va a estar compuesto por una integral de la función envolvente y la que hay que restar, que es la función en este caso de menor jerarquía, que viene a ser la recta en este caso. Pero se dan cuenta que no siempre es la expresión de mayor grado la función envolvente. Porque acá, por ejemplo, el envolvente sería la recta, es de menor grado que la parábola. Entonces, por eso hay que analizar la figura. Si yo le doy un ejercicio cualquiera, por ejemplo, ustedes no saben si esa función, la función envuelve o no, salvo que tengan bien entrenado todos los conceptos bien vistos, como para decir, esta es una cuadrática canónica, esto es así, pum. Esta es una función constante, esta es una pavada así. Bueno, voy a limitar, ¿sí? Voy a integrar, perdón, entre tales límites de integración. ¿Estamos? Esto es en coloquial. Ejemplo concreto. ¿Cuál quieren ver? El 39 es lo que yo le di en la evaluación. Y encima yo le di los límites de integración. Y fíjense que en estos casos no le dan los límites de integración. Seleccionen una, cualquiera, 37, 38, 39 o 40, y resolvemos. Cualquiera. ¿Cuál? No se escucha. ¿Cuál quieren resolver? Cualquiera nomás. A Bueno, ver, el 37 para comenzar. 37. Sí.
me dan dos funciones. Una función f de x que es seno de x más x y una función g de x que es igual a x. Bueno, evidentemente una función senoidal, ¿sí? O sea que es algo así. Pero a cada punto hay que sumarle el valor de x, que es una función lineal. O sea que es una recta. O sea que entre la función senoidal y la recta va a ser algo así, vamos a hacerlo. Algo así va a ir. ¿Sí? Y si ustedes grafican con GeoGebra, esto directamente, ¿sí? Ya le va a dar como es la función. Bueno, ahí en el libro está de igual manera representada, está representada la función. Y le da algo como lo que le estoy diciendo. Una cosa así. ¿Se dan cuenta? La senoide que había que sumarle punto por punto con la recta. Y esto no es otra cosa que una función lineal. A 45 grados, la pendiente 45 grados. La pendiente vale 1. Quiere decir de que la pendiente vale 45 grados. ¿Sí? Tangente de 1, 45. Entonces, voy a representar en otro color. Tengo acá una recta 45 grados. Una cosa así. ¿Sí? Bueno. Y me dice calcular el área entre las curvas. ¿Sí? Y este no va tanto para arriba, sino que más bien hace una cosa así. Bien. ¿Qué área quiero calcular yo? ¿Cuál es la de mayor jerarquía? Y la mayor jerarquía es la senoide. Y la que voy a tener que restar es la recta. O sea que acá, del vamos, ya sabemos que tenemos que integrar f de x, diferencial x, ¿sí? ¿Entre qué límite de integración? De 0 a la coordenada de este punto de intersección. ¿Sí? Llamémosle, a esto vamos a llamarle 0 y a esto vamos a llamarle A. O sea que va a ir de 0 a A. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? A toda esta curva, o sea, si yo hallo el área de toda esta función f de x, me está dando esta zona. A esto yo le voy a tener que restar lo que está acá debajo, debajo de la recta que está en verde. Si yo le resto esta parte, ¿qué obtengo? Y esta zona acá que es la que está sombreada en la figura. O sea que voy a tener el área de esta zona que está sombreada. Entonces voy a restar, perdón acá, diferencial x, perdón, voy a restar la función g de x, diferencial x, ¿entre qué límite de integración? Y lo mismo, la recta va de 0 a A. De 0 a A. La cuestión es hallar el valor de A. ¿Cómo hallamos el valor de A? ¿Qué habíamos dicho? Igualamos las funciones, ¿sí? Para determinar el punto de intersección, ¿qué hacemos? Igualamos f de x con g de x y resolvemos la ecuación. En este caso, seno de x más x y g de x es igual a x. ¿Sí? Bien. ¿Qué puedo hacer acá para resolver esto? ¿Cómo resuelvo esto? Cancelativa directamente. ¿Sí? Esta 2x cancelo. Y me queda acá seno de x igual a ¿cuánto? Si yo cancelé, ¿qué me queda acá? 0. 0. Sí. El seno, ¿para qué argumento se anula? Para 0 y para 45. No, en 45 No, no, no no, no, vale no, 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 es 0,77. 45. En
para cualquier triángulo. Perdón, el seno, sí. El seno es este valor, perdón. ¿En qué valor se anula? Y cuando esté en ángulo 0 o en 180. O sea que estos son los límites de integración para calcular, ¿sí? Porque el seno de x es nulo, ¿en qué grado? En 0 y en 180. O si no, completan la resolución. Dejo x en el primer miembro y seno de x pasa con su función inversa al coseno de 0 grados. ¿Sí? Y si ustedes colocan arcoseno de 0 grados en la calculadora, le va a dar 0. 0 grados. Pero sabemos nosotros, por propiedad, que también el seno se anula en 180. ¿Sí? Porque 0 tengo acá. Acá tengo el 0. Y este valor de A que estamos llamando nosotros, ¿en dónde va a estar ese otro valor? Y en 180 grados. O sea que mi límite de integración está entre 0 y 180 grados. Entre esos límites voy a tener que integrar. O, mejor dicho, en vez de hablar de grados centígrados, porque acá tenemos que calcular área, mira, fíjense lo que estoy diciendo. Vamos a ponerlo en radianes, por la cuestión dimensional. Bueno, acá X va a valer 0, y 180, ¿qué sería? Pi. O sea que entre 0 y pi vamos a tener la integración. ¿Sí? Porque un irracional lo vamos a integrar ahí. Entonces aplicamos la regla de Barrow. ¿Sí? F de x, ¿qué es? Seno de x más x. Diferencial x. Entre 0 y pi. Y g de x es x. G de x vale x, reemplazamos por x. Diferencial x también entre el mismo límite. 0 y pi. La integral de una suma es la suma de los integrales. Aplicamos la propiedad de la integración. ¿Sí? Bueno, voy a borrar esto. Y sigo acá la resolución. O sea que esto era para calcular el límite de integración. ¿Sí? Hicimos todo este trabajo. ¿Sí? Lo dejamos en radianes para que el área me quede justamente como una dimensión, porque el radian, vamos a decir, no estamos en grados sexagesimales, sino que, porque acá yo no podría integrar esta función lineal en grados centesimales, ni sexagesimales. Solamente lo podré integrar con radian. Entonces, acá me va a quedar, aplicando la propiedad, la integral de 0 a pi de seno de x diferencial x, más la integral de 0 a pi, x diferencial x, menos la integral de 0 a pi de x diferencial x. Bueno, esto me va a dar el área bajo la curva. Estamos hablando del área, ¿no es cierto? Área. Esto es el área. Bien. ¿Qué propiedad podemos aplicar acá? Miren, nítidamente. ¿Qué propiedad aplicamos? ¿Cancelativa? Cancelativa. X diferencial x, que tiene los mismos límites de integración, acá está sumando, acá está restando, ¿sí? Si resolvemos esa diferencia da 0. Cancelativa. La integral del seno, ¿cuál es? ¿Cuál es la integral del seno? Eso de memoria, ya. Tic. Coseno. ¿Cuánto? Menos coseno. Menos O era coseno. coseno. Menos coseno. Menos coseno. ¿Sí? ¿Entre qué límite de integración estamos hablando? 0 a pi. ¿Por qué? La derivada del coseno es menos seno. Y con este menos se hace más. Y se sigue cumpliendo que la derivada de la función primitiva es la función original. No se olviden de la propiedad. Tienen que saber lo que están haciendo. ¿Sí? Si yo derivo esto, vuelvo a la función original. Fíjense, si yo derivo menos coseno de x, creo que esto hicimos 80 veces ya, ¿no? La derivada del coseno es menos n.
Y con este menos adelante, ¿sí? Menos con menos se hace más, me queda seno de x, que es la función original. Bueno, entonces, aplicando la regla de Barrow, ¿qué me queda? Menos coseno de x integrado entre 0 y pi. Entonces, este menos está adelante, ¿no? Coseno de x, que va a valer pi, menos, ¿sí? Menos el límite inferior de integración, coseno de 0. Bien. ¿Cuánto es el coseno de pi? Coseno de pi. 1. ¿Cuánto es? ¿1 o menos 1? No escuché bien. Coseno de Menos pi. 1. Menos 1. Coseno de 0. 1. 1. Bueno, ¿cuánto me da todo esto? Rápido. 2. Menos 2. Por menos 1, Menos 2. más Sí. 2. Sí, esto da Más menos 2. 2. Y acá tengo un menos delante, que me cambia el signo. 2. ¿Entendido por qué cambié los límites de integración a radianes? Me estaba yendo a grados sexagesimales. ¿Sí? Y digo, no, si yo acá pongo 180 grados, ustedes se imaginan, ¿no? Bueno, vamos a llegar al mismo valor porque la integración me quedó coseno. ¿Sí? Pero si hubiera tenido acá esta x, hubiera estado en problema. En este caso, hubiéramos llegado al mismo resultado si lo dejábamos en sistema sexagesimal. ¿Por qué? Porque la integral me dio una función trigonométrica. Pero si me da una función lineal, ahí estoy en problema. Bueno, bien fácil la cosa, ¿no es cierto? ¿Que no? Ah, difícil esto. Claro. Profe, el 34 ese del trabajo, ¿se 39. podría ver o no? El 39. No, el 34 que dimos en el trabajo, que tuvimos que subir. Del trabajo práctico. Bueno, el ejercicio 34 ¿O es lo que estamos haciendo está... otro ejercicio ya? No, eso ya resolvimos todo, güey. Ya. A la 1:30 terminamos eso. A la pucha, ustedes sí que están on fire. Yo estaba Sí, durmiendo mi está siesta todavía a la comiendo 1:30. Vos estás comiendo el postre ahí tranquilo, todo el jeque árabe ahí, nosotros acá transpirando. Mira. Qué desgracia. Bueno, borro todo. ¿Ya está la foto para el perfil de ustedes? Profe, aguantamos acá porque Gamboa se fue. Vamos a sacar la foto para subir. Vamos a poner ahí bien su pantalla ahí. Bueno. ¿Listo, profe? El otro en 2 minutos tiene que estar. No voy a explicar detalle porque ya domina. ¿Qué va a hacer? Bueno, el 34. Tienen una función cuadrática. Está así. Y le pide que integren entre 1 y 2. ¿Sí? Acá le dice así nomás. Entre 1 y 2. Los límites de integración. Y la función, esta función cuadrática, tiene como expresión x cuadrado menos 6x más 8. Bueno, muy fácil. El área bajo la curva, ¿no es cierto? Pero entre 1 y 2. No sé dónde está 1, no sé dónde está 2. Entonces, si yo no sé a priori dónde están las raíces, porque yo no conozco las raíces, ¿qué puedo hacer? Graficar, ¿sí? Y en 30 segundos GeoGebra me va a dar la raíz. Ustedes tienen a mano todo, ¿no? ¿O están todos espectadores nomás? Vamos mirando ahí cómo usted resuelve. Según GeoGebra, ¿cuánto es? Ahí, rápido me dicen. ¿Sí? Profe, ¿este era la actividad anterior o seguimos con el de hoy?
Ahí voy. La anterior, Belén. Está en la estratosfera. Ah, bueno, perdón. Ejercicio 34. Ejercicio 34. Perdón. Es muy siesta, profe, para mi cerebro. Nosotros en la facultad arrancábamos a la 1 de la tarde. Bueno. Después de haber dado de 12 a 8, de 8 a 12, íbamos a almorzar, volvíamos a la 1. Mire. El Montoya también era a las 2, pero nomás que uno se acostumbra a la siesta. Bueno, no me pegue. No, profesor, le queremos a usted. Bueno, entonces, vamos a graficar la función. X cuadrado menos 6x. Esto ustedes al toque me tienen que decir. Más 8. Y ya tengo la parábola. ¿Cuáles son los límites de integración? ¿Cuáles son los puntos de intersección de las raíces? Estos puntos, 2 y 4. Y yo estoy integrando ¿entre quién? Entre 1 y 2. O sea que tengo 1 por acá y 2. Estoy hallando el área de esta parte de la curva. Incluso eso ya lo tienen ahí pintado en el gráfico, está eso. ¿Sí? Pero vamos a suponer que uno no sabe. Claro, eso está en el gráfico. Miren, si no, tienen la otra opción. Igualan a 0, resuelven la ecuación cuadrática. Completa, aplican resolvente, van a determinar 2 y 4. Entonces ustedes van a integrar entre 1 y 2. Entonces, ahí es importante el tiempo que te ahorran hacer todo eso. Usando Claro. la tecnología. Exactamente. Porque función cuadrática yo no le Por estoy eso yo evaluando si ustedes saben resolver. Teóricamente saben no puedo resolver. no puedo creer todavía cómo no se puede usar el celular en el aula, en algunos lugares. No, sí. Pasa que la Urizá también como lo usan, ese es el tema. Que no Sí, tienen pero- descargado función de Mathematics Claro, y pero- GeoGebra, no, pero- tienen pavano en serio. Pero No, supongamos que pones un proyector y proyectas esa aplicación sí, para hacer rápido, ¿viste? sí. Lo tenés en Claro. el proyector, lo proyectás y Sí. ahí lo aplicás en el pizarrón. Va a Pero estar bueno. lo que dice Edu también hay que tener en cuenta. ¿Sí? Porque Ujú. vamos a suponer que ustedes están trabajando función cuadrática. ¿Sí? Y ustedes quieren que los chicos calculen las raíces. Y un avivado agarra cualquiera de las aplicaciones, la que vos ya sabés, ¿sí? Cualquiera de las Profe. tantas que existe, y te dice ahí nomás a los 2 segundos, te dice, 2 y 4, profe. 2 y 4. Profe, pero hay una aplicación que, por ejemplo, si haces una ecuación o cualquier operación combinada, sacas foto y te tira directamente el resultado. Entonces, si vos querés que el chico aprenda con el celular, por ahí, por esa parte, no. Si te acordás que Faría sacó foto y no le tiraba la respuesta. ¿Te acordás, Claro, Germán? El jueves anterior. lo que tiene esa aplicación es que depende cómo escribir también si que te va a tomar mal. Sí, por pero si ejemplo. vos le querés hacer un ejercicio, Ajá. ejercicio combinado, querés que el chico aprenda a hacerlo, saca Sí. el celular, saca la foto, te pone el número y ya está. Y ahí ¿Y te vos qué avivás, haces? le decís que explique en el pizarrón a ver cómo hizo el ejercicio, y ahí Claro, o Sí, sea, pero te te guardar. imaginas si tenés 30 No. alumnos, que los A ver, 30 te expliquen el mismo ejercicio. A ver, no, pero ¿qué hay que harían ir de la ustedes como mano. Al mismo docentes? ejercicio. ¿Qué harían ustedes como docentes en esa situación que va a pasar en el aula? No es que va a Yo, pasar, por Yo le hago explicar. ejemplo, pasa. yo voy de ¿Qué la hacen? mano, o sea, un 50 y 50. O sea, vamos a Claro, la eso está par. O bueno. sea, un ejercicio El tema cómo y, lo haces es 50 y 50. Ojo, Está re buena y, la idea. ojo. y alterar datos. Supongamos en esa función alterar datos para ver cómo se comporta con otros números, ¿viste? Sí, pero ese ya Entonces, sería más ahí, para la metacognición, a ver que está resuelto. Ustedes pueden cambiar los parámetros para Un ver minuto. el mismo sí, parámetro qué pasó, qué cosas cambió de la curva, vamos a suponer. Pero sí. ustedes no saben si el alumno, si en la aplicación le dan todos los pasos, bien detallados. Pero ustedes, ¿cómo se sacan la duda? Si ustedes quieren que resuelvan
y sin aplicación. ¿Cómo? ¿Qué hacen para Yo le hago estar que seguro me de que explique él, cómo él hizo. resuelve? ¿Qué hacen? Que me explique cómo hizo. Y le vas Que pase el pizarrón y explique. en un curso de Si él 30 hizo, alumnos, va a más de explicar. la mitad te hace eso, ¿vas a hacer pasar a 15, 20 en el pizarrón? Bueno, por eso ahí Pero va voy el a sorteo. conocer ya, profe. Voy a saber quién es el bicho y quién no. ¿Quién Porque es? hay uno que son medio salame, ¿viste? Y no le van a pilotear. Hay otro que sí, ya son más vivos, pero... No. Vos